Un saludo muy especial, continuando con las clases de nuestro diplomado en Derechos Humanos organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Me corresponde a mí hoy y en la siguiente clase hablarles a ustedes sobre las garantías orgánicas no jurisdiccionales para protección de derechos fundamentales. En primer lugar, agradecerle a la universidad, al doctor Luis Bernardo Díaz, nuestro decano, por este significativo esfuerzo. Y de la misma manera, pues agradecerle también a las personas que han antecedido en mis clases en esta experiencia nueva de a través de las herramientas digitales y de las herramientas virtuales, llevar ese conocimiento no solo a la comunidad académica, sino también a cualquier persona que esté interesada en conocer y profundizar un poco este apasionante mundo de la protección de los derechos fundamentales. Me presento, mi nombre es Nelson Andrés Villabona Rueda, soy abogado egresado precisamente acá de la UPTC, con una especialización en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Me he desempeñado durante más de 15 años en el sector público y también tengo la posibilidad de ejercer como docente. He trabajado como docente en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en la Universidad de Cundinamarca, también acá en la UPTC, tanto en pregrado como en posgrado, y con algunos cursos de extensión en la Universidad de Boyacá, en la Universidad de Santo Tomás, y como capacitador del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Las clases que nos corresponden a nosotros son las clases número 33 y 34, que como ya les mencioné, se refieren a las garantías orgánicas no jurisdiccionales. Entonces, antes de entrar en materia, quiero un poco contextualizar qué es lo que vamos a desarrollar nosotros. Cuando hablamos de garantías orgánicas no jurisdiccionales, pues vamos a hacer como varios puntos de acuerdo para saber de qué estamos hablando. Temas complicados en el derecho un poco es definir qué es jurisdicción. Hay múltiples posturas, múltiples doctrinantes, pero para saber de lo que nos vamos a centrar en nuestro tema vamos a clasificar que jurisdicción lo vamos a asimilar al acceso a la administración de justicia, es decir, la rama judicial, y lo no jurisdiccional lo vamos a entender como las otras distintas posibilidades que tenemos de garantizar que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, nos reconozca y nos brinde esas llamadas garantías para hacer efectivos la Carta de Derechos Humanos, lo establecido en nuestra Constitución Política. Entonces ese es el primer elemento fundamental para diferenciar. En las siguientes clases ustedes van a tener la posibilidad con la doctora Amanda de trabajar las garantías orgánicas jurisdiccionales, por eso simplemente cuando toquemos el tema de la rama judicial lo vamos a anunciar, pero la profundización pues va a estar a cargo de ella. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar nuestra clase partiendo de qué es el Estado. Y ese qué es el Estado no lo vamos a profundizar mucho en los temas teóricos, sino cómo está organizado el Estado, cuál sería esa estructura del Estado. Entonces, dentro del conocimiento previo que se debe tener, el referente fundamental pues sería nuestra Constitución Política de Colombia. Y hoy vamos a hacer un ejercicio académico que consiste en llevar a un gráfico o a distintos gráficos, a distintas formas de expresar en un mapa mental cómo está nuestra estructura del Estado, y vamos a concentrar los artículos 113 a 355 de la Constitución Política de Colombia en cómo es que funciona nuestro Estado, para a partir de eso entender cuáles son las garantías orgánicas jurisdiccionales y las no jurisdiccionales y empezar a desarrollar nuestro tema. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Recordarán ustedes que en la primaria nos hablaban de las ramas del poder público, entonces vamos a partir de eso, las ramas del poder público que son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Entonces vamos a utilizar el tablero para partir eso. Separaremos nuestro tablero en tres partes y nos concentraremos primero acá. Las ramas del poder público. Vamos a partir entonces por la rama legislativa. Rama legislativa que, como su nombre lo indica, es la encargada de todo el tema de la producción, la creación de leyes, la que hace leyes. ¿Quiénes integran esa rama legislativa? Nosotros tenemos en Colombia un Congreso de la República y ese Congreso de la República a su vez se subdivide en el Senado
y la Cámara de Representantes. Como decimos que la rama legislativa es la encargada de hacer leyes, preguntaríamos, ¿quién más hace leyes en Colombia? Paradójicamente encuentra uno que en muchas ocasiones encuentran incluso textos o en eventos de capacitación en los que se dice que hay más integrantes acá en la rama legislativa. Para precisar doctrinariamente, entonces vamos a decir que cumple función legislativa únicamente el Congreso de la República a través de las dos cámaras, lo que también se conoce como Cámara Alta y Cámara Baja, que es Senado y Cámara de Representantes. Esta elegida por circunscripción nacional, también con unas posibilidades para que las minorías indígenas estén ahí, y la Cámara de Representantes, hasta el momento, con una elección de carácter territorial para el caso de los departamentos, para el caso del Distrito Capital, y para la participación también de minorías étnicas y de quienes residen en el exterior. Vamos entonces a precisar que solamente ellos hacen leyes. No está acá ni la asamblea ni los consejos, aunque en muchas localidades se cree que ellos también hacen leyes, pero la función como tal, legal, de expedir y promulgar leyes es del Congreso. Pero aparte de expedir leyes, el Congreso tiene unas funciones específicas. ¿Cuáles son? Precisamente todo el tema de las leyes, y además tiene la posibilidad de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Tenemos también nosotros la rama judicial y la rama ejecutiva. Cuando nos referimos a rama judicial, vamos a saltarnos acá. Estamos hablando de lo que dijimos que íbamos a señalar como jurisdicción. Jurisdicción entendida como una posibilidad de decir el derecho, de administrar la justicia. Que esos postulados que están establecidos en las leyes que vienen de acá se hagan efectivos para los particulares, para los ciudadanos, para las mismas instituciones. Entonces podemos hablar que tenemos a partir de la Constitución del 91 tres jurisdicciones. Una jurisdicción muy importante que es la jurisdicción constitucional. Cuando nosotros modificamos nuestra Constitución en el año 91, generamos esa jurisdicción constitucional ya específica, independiente, y ¿quiénes la conforman? La Corte Constitucional. Aunque esa función de jurisdicción constitucional técnicamente la tienen absolutamente todos los jueces de los distintos ejes que vamos a mirar acá y que van a desarrollar más adelante con la programa. ¿Qué función tiene esa jurisdicción constitucional? Dos muy importantes. La primera es la guarda, promoción, defensa de la Constitución. La guarda de la Constitución. Nosotros siempre escuchamos hablar de las sentencias de exequibilidad, de las sentencias de constitucionalidad, o los medios nos cuentan y lo encontramos en las redes que un artículo fue declarado inconstitucional, que fue declarado inexequible, o por el contrario, que fue declarado constitucional o que fue declarado exequible. Y entonces vamos a mirar que esa función de la Constitución, de la Corte Constitucional, es que cualquier ley que venga acá del Congreso o cualquier situación en la que esté en riesgo esa misma Constitución, como puede ser eventualmente también un mismo acto legislativo, esa Corte Constitucional va a revisar que estemos en armonía, que esa nueva ley esté en armonía con nuestro marco general, que es la Constitución. Para eso, entonces, cuando se demande una ley completa o parcialmente, o se demande un artículo o parte de un artículo, incluso hasta una palabra de un artículo que está afectando la misma Constitución, se presentan esas demandas y la Corte se va a expresar a través de una sentencia C, que es una sentencia de constitucionalidad en la que va a decir esta norma en su totalidad, o esta norma parcialmente, o este artículo, o este parágrafo, o este inciso, o esta palabra, o esta frase, cualquier cosa de esas, va a quedar por fuera de la Constitución si se declara inexequible, o va a seguir vigente si tenemos nosotros esa ratificación de que sí está bien. Aquí hay que precisar algo. Nosotros normalmente confundimos lo constitucional con lo exequible. Y hay una pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Qué diferencia habría entre una norma que sea
inconstitucional y una norma que sea inexequible. Una forma práctica de explicarla es que puede que existan normas inconstitucionales, pero aún tienen vigencia. Por ejemplo, se expide una norma y algún estudiante o alguna persona de la comunidad académica o un ciudadano presenta una demanda contra ese artículo o contra la norma general diciendo que eso está en contravía de la Constitución porque desconoce un derecho fundamental o porque no se agotó el procedimiento legal. Pero mientras esa norma esté vigente, es una norma que, a pesar de que no ha salido el ordenamiento jurídico, está en contra de la Constitución. Pero una vez la Corte Constitucional emita su sentencia C, la declara inexequible y entonces va a salir del mundo jurídico y ya hablaremos de una ley que es precisamente considerada como inexequible. Listo. La otra función fundamental que tiene la Corte Constitucional es la de la revisión de tutelas. La revisión de las tutelas. A partir de la Constitución del 91 también tuvimos nosotros una herramienta jurídica que en el mismo diplomado se ha reforzado en varios eventos, y es el tema de la acción de tutela, la acción que cualquier persona puede presentar para la garantía de los derechos fundamentales. Entonces esa acción de tutela que se presenta ante cualquiera de los jueces va a tener la posibilidad de ser revisada por nuestra Corte Constitucional. Es una revisión que para algunos casos es aleatoria y para otros sobre temas de gran relevancia o temas en los que se estén discutiendo asuntos muy importantes. Entonces vamos a sacar ahí es una sentencia T. Cuando ustedes encuentren una sentencia T, estamos hablando de una sentencia de revisión de tutela, en la que la Corte analiza qué se dijo inicialmente en esa tutela, en el juzgado en primera o en segunda instancia o en única instancia como haya sido, y la decisión va a ser esa sentencia T. Pero también encontramos excepcionalmente que podemos tener unas sentencias conocidas como SU, que son sentencias de unificación, y esas sentencias de unificación van a coger criterios de los distintos pronunciamientos de la Corte y nos van a decir entonces cuál es la postura en la que nuestros jueces y la que nosotros como ciudadanos debemos entender, en la que se debe interpretar y que debe aplicarse la protección o garantía de un derecho fundamental. Listo. ¿Qué otra jurisdicción tenemos? Tenemos la jurisdicción contencioso administrativa, que es la jurisdicción para discutir todos los asuntos en los que está involucrada de manera directa una entidad del Estado, alguna de nuestras instituciones públicas, de todo el cuadro que vamos a ver cuando presentamos una demanda por los diversos denominados medios de control que van a profundizar ustedes cuando vean las herramientas jurisdiccionales. ¿Cómo está integrada? Entonces su máximo órgano, que es el Consejo de Estado. Tenemos los tribunales contenciosos administrativos y los juzgados igualmente administrativos. Tenemos por otro lado la jurisdicción ordinaria. A mí nunca me ha gustado el término jurisdicción ordinaria porque suena como si fuera como maluca, como que fuera para otras cosas, pero la jurisdicción ordinaria es la jurisdicción que tenemos establecida para los asuntos en los que se estén discutiendo conflictos jurídicos entre los particulares. Esa jurisdicción ordinaria, entonces, la máxima cabeza es la Corte Suprema de Justicia. Tendremos también los tribunales a través de las salas especializadas para cada asunto y los juzgados, en los que también habrá distintas subdivisiones. Se trata de juzgados especializados, de juzgados promiscuos, de juzgados municipales o de circuito. Esa clasificación que van ustedes a profundizar, pues es ante quién presentamos nosotros esa acción. ¿Cuáles son los distintos asuntos en los que se conoce la jurisdicción ordinaria? Entonces tenemos asuntos laborales, asuntos penales, civiles, comerciales, de familia. Tendremos también
asuntos agrarios, y en general todos aquellos asuntos de los particulares que tienen que ser decididos por esa jurisdicción. Tenemos también unas jurisdicciones especiales que debemos incluir, como la justicia penal militar, encargada de administrar justicia respecto de nuestra fuerza pública, que a su vez se subdivide en Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, que están integradas por el Ejército, la Fuerza Aérea y nuestra Fuerza Naval, también conocida como la Armada. Esa es, a grandes rasgos, el tema jurisdiccional. Cuando creamos la Constitución del 91 también dijimos que hacía parte de la rama judicial la Fiscalía General de la Nación. Pero aclarando que esta Fiscalía General de la Nación es un modelo que tenemos nosotros propio, basado en algunos modelos de otros países, pero esta Fiscalía como tal no tendría esa fuerza jurisdiccional porque ellos no deciden. La Fiscalía lo que hace es investigar y acusar ante los jueces penales, según la competencia que corresponda, pero ellos no tienen la posibilidad de decidir sobre asuntos relacionados con sanciones o restricciones a la libertad, sino que ellos tienen es que acudir ante los jueces para que los jueces sean los que tomen esas decisiones. Inicialmente la Fiscalía sí tenía las posibilidades para, por ejemplo, emitir una medida de aseguramiento, pero la Corte Constitucional nos dijo que no, que la función es netamente de investigar y acusar ante los jueces correspondientes, entonces vamos a precisar que ellos no cumplen esa función jurisdiccional. Y tenemos por otro lado nuestro consejo, o extinto consejo para algunos, recién revivido otros, Consejo Superior de la Judicatura, que a partir del acto legislativo 002 de 2015 nos cambió esa figura del Consejo Superior de la Judicatura y nos cambiaron por un nuevo organismo que en este momento todavía no está desarrollado y que esta misma semana recientemente salió una decisión en la que nuevamente se revive esto para que se cree esa Comisión Nacional y para que instituciones como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y todo lo que está establecido en el acto legislativo 02 de 2015 entre en funcionamiento. Entonces esta la tenemos ahí como pendiente para ver si se salva o finaliza. Listo. Este lo paso así muy rápidamente precisamente porque se trata de garantías orgánicas jurisdiccionales en las cuales ustedes van a tener la posibilidad de profundizar más adelante. Vamos ahora entonces a la rama ejecutiva. Dentro de esta rama judicial, antes de pasar a la otra, tenemos que revisar el tema de la jurisdicción indígena, la jurisdicción especial indígena. En el entendido que cuando establecimos nuestra nueva constitución en el año 91, le dimos la posibilidad o reconocimos por fin, después de mucho tiempo, que en nuestro territorio había comunidades indígenas y que esas comunidades indígenas tienen una jurisdicción especial y que bajo determinadas circunstancias tienen la potestad de decir su propio derecho bajo sus propias reglas, independientemente de la otra jurisdicción. Entonces también la dejaremos ahí para que cuando tenga la oportunidad también ustedes lo profundicen. Pasando entonces a nuestra rama ejecutiva, vamos a hacer, existen distintas clasificaciones, pero vamos a hacer una clasificación general que podría ser por los niveles territoriales: el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. En el nivel nacional
Nuestra rama ejecutiva en el nivel nacional está integrada por esa Presidencia de la República, y aquí debemos traer a colación entonces el tema de cómo es que está organizado nuestro Estado colombiano. Nosotros tenemos un Estado centralizado, y es que el poder estaría en el centro. A diferencia de otros estados que son estados federados, en los que hay una cantidad de estados, y cada estado tiene una normatividad propia, pero tienen también unos elementos comunes que los unen como estado. Nosotros tenemos un modelo en el que inicialmente era solamente centralista, pero pasamos a un modelo en el que también tenemos varias manifestaciones de la descentralización. Descentralización por carácter funcional, por carácter territorial, tenemos distintas manifestaciones, y a pesar de que tenemos clasificaciones territoriales y que tenemos unas funciones que son solamente del orden nacional, también tenemos manifestaciones en las cuales le damos autonomía a las autoridades locales. Eso significa que, a pesar de que seguimos teniendo un Estado centralizado, también tenemos distintas competencias, unas que vienen del nivel nacional, pero también otras que están en cabeza de los distintos órganos territoriales, como serían los municipios. Nosotros por eso en nuestro Estado colombiano, vamos a ver si me queda más o menos, poniendo que así es nuestro Estado colombiano, tenemos aquí la capital, pero tenemos una distribución política en la que tenemos los departamentos y los municipios, y por eso es que hacemos esa división del nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. ¿Cómo diferenciar un poco esas tres posibilidades que hay, que conocemos nosotros normalmente como la delegación, la descentralización y la desconcentración? Hablamos un poco del tema de la descentralización, es que las funciones que están centralizadas las dejemos en otros escenarios, como podría ser el nivel departamental o el nivel municipal. Para el caso de la desconcentración, es que estamos en un Estado centralizado y que dependencias, como en el caso de los ministerios que vamos a ver más adelante, esos ministerios pueden tener presencia tanto en el nivel departamental como en el nivel municipal. Entonces nosotros en la ciudad podemos tener la oficina del trabajo del Ministerio de Trabajo, o podemos tener la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces cuando estamos hablando de desconcentración, un poco la forma fácil de entender es que sigue siendo la misma entidad del carácter central, cuya manifestación se expresa a través de sedes. Sigue siendo ministerio tal, con sede en el departamento, o ministerio tal, con sede en el municipio, o con sede en tal sector, en tal región, en tal provincia. Entonces ahí hablaríamos que desconcentración lo asimilamos con las sedes. La descentralización la asociaríamos entonces a la división territorial, por ejemplo, que le asignemos funciones al departamento o al municipio, mientras que el tema de la delegación, que está desarrollado a partir de la Ley 489 del año 98, nos habla es que los servidores públicos tienen unas funciones y que pueden encargarle esas funciones a otro funcionario de un nivel inferior, o excepcionalmente, acudiendo un poco a la figura de la descentralización, un ministerio puede delegar en un departamento o excepcionalmente en un municipio unas funciones para que en vez de que las cumpla el ministerio, las cumplan ellos, pero aclarando que es por una delegación. Y la Ley 489 establece varios requisitos para que esa delegación funcione, como es que se expida un acto administrativo, que se precise cuál es la función que se delega, que la función que se delega obviamente esté en cabeza de la persona de la entidad que está delegando, el delegante, y que esa posibilidad de delegar en cualquier momento se le puede quitar y nuevamente volverá al titular que tiene esa figura de la delegación. Entonces ahora nosotros podemos hablar de el tema funcional. Delegamos una función. Delegar funciones.
Con el tema de la delegación hay algo paradójico, y es que la ley 489 establece que el delegado, que es quien recibe las funciones del delegante, no tendría la responsabilidad respecto de lo que haga esa persona delegada. Pero a renglón seguido también nos recuerda que eso no lo exime de que le ejerza los controles correspondientes a la persona que delega. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ministerio, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Minas, cuando le delega la competencia para decidir sobre el tema minero a los departamentos, la función cae ¿en quién? En ese departamento a través de la Secretaría de Minas, por ejemplo, y esa delegación significa que el departamento para aquello que le delegaron es el competente y es el responsable de tomar las decisiones administrativas que correspondan. Distinto es que si el señor gobernador de un departamento expide una concesión minera, no se le puede decir que la culpa es del señor ministro, porque el ministro ni siquiera se enteró del expediente que estaba adelantando esta gobernación. Pues ahí la responsabilidad recae exclusivamente en quien firme el acto administrativo otorgando esa concesión, que sería el gobernador del departamento. Pero ello no implica que el ministerio, si conoció de presuntas irregularidades o de situaciones extrañas que estaban pasando con esa concesión y que fue enterado previamente, o que no hizo los controles necesarios para que la función que se había delegado se haga bien, entonces puede pasarse también esa función al delegante para que responda, ya sea disciplinariamente, fiscalmente o cualquiera de las opciones que tenemos nosotros. Aclarado esto, entonces vamos a seguir ahora sí con la clasificación de nuestras entidades territoriales o de carácter nacional, departamental o municipal. ¿Qué encontramos nosotros en la rama ejecutiva? Ya mencionamos la presidencia, pondremos aquí un asterisquito para la vicepresidencia. ¿Por qué un asterisco? Porque es que el vicepresidente como tal no hace parte de la rama ejecutiva, sino que es una persona, es un servidor que tiene una función. ¿Y esa función es cuál? Esperar a que algo pase con la presidencia para poder cumplir esa función de reemplazar al presidente de la República por ausencias temporales o definitivas. Esta figura, que la establecimos también desde el año 91, está para que el vicepresidente reemplace al presidente en una situación, por ejemplo, en la que se dé una renuncia, o que llegue a fallecer un presidente, o que por alguna situación llegue a ser separado de su cargo. Mientras tanto, pues el vicepresidente como tal no tiene ninguna función específica, pero la presidencia de la República le puede encargar unas funciones, y normalmente es lo que ha sucedido. Pues a los tres vicepresidentes se les han encargado labores en prevención de la lucha contra la corrupción, en temas de derechos humanos, o recientemente en temas de infraestructura. Entonces se cumplen esas funciones, pero no como tal porque el vicepresidente las tenga, sino porque se le encargan esas precisas funciones. Siguiendo con la rama ejecutiva, entonces tendremos los ministerios. Los ministerios, según el presidente que esté en su momento, definirá entonces cuántos ministerios tiene. Por eso normalmente vemos que se crean, se fusionan, se suprimen ministerios, y dependiendo de las distintas competencias que desee desarrollar, se van a crear distintos ministerios. Tenemos también los departamentos administrativos, tenemos igualmente las unidades administrativas especiales, tenemos las superintendencias, tenemos los establecimientos públicos, tenemos las empresas industriales y comerciales del Estado, tenemos las sociedades de economía mixta, tenemos esta que aunque son poco conocidas, sí vienen, que son las empresas sociales del Estado del nivel
nacional. Y tenemos también recientemente creadas las agencias nacionales. Y además, dice la ley 489, que todas aquellas formas en las que a través de los actos administrativos correspondientes, la rama ejecutiva en el sector nacional cree distintas entidades. Hasta hace muy poco no conocíamos las agencias nacionales, esas fueron creadas recientemente en el último mandato de la presidencia y sobre distintos temas se crearon esas agencias nacionales para asuntos que eventualmente podrían estar clasificadas acá. Tenemos superintendencias con y sin personería jurídica. Aunque hay intentos de clasificar y organizar esto, resulta que en ocasiones una entidad a la que se le asigna personería jurídica, cuando se reforma, se le puede quitar esa personería jurídica, o puede tratarse de una entidad adscrita o una entidad vinculada, pero a pesar de que hay intentos de organizar, resulta que a veces lo que decimos en la doctrina se contradice con el acto administrativo que crea, por ejemplo, aquí el DPS, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que tiene entidades, unas adscritas, otras vinculadas, y algunas de ellas que funcionaban de manera independiente o que funcionaban como departamentos administrativos en sí mismos. Entonces, dependiendo de la creación, del acto administrativo de creación de cada una de esas entidades, vamos a saber dónde lo ubicamos. Esas son, a grandes rasgos, las principales entidades que encontramos en el nivel nacional. En el nivel departamental encontramos las gobernaciones. Entonces, esas gobernaciones internamente tendrán las secretarías y el funcionamiento que ellos quieran, pero además tendremos nosotros acá ubicadas las asambleas departamentales. Asambleas que son integradas por lo que nosotros conocemos como los diputados, y esos diputados se expresan a través de unos actos administrativos denominados ordenanzas. Esas ordenanzas, aunque algunos, incluso diputados, piensan que son leyes, son actos administrativos que regulan algunas funciones propias de ejecución en el nivel departamental. Facultan al gobernador para algunos asuntos, desarrollan como tal la política pública, el plan de desarrollo, todas las actividades relacionadas con las competencias y atribuciones que se tienen en el nivel departamental. Tenemos también las contralorías departamentales. Contralorías departamentales, cuya cabeza es el contralor elegido por las asambleas departamentales. Hasta antes del acto legislativo 02 de 2015 al cual hicimos alusión, se elegía por ternas presentadas por integrantes de los tribunales, pero ahora se hace es por una convocatoria pública y de ahí saldrá la persona que va a regir los destinos como contralor del departamento. Listo. Tenemos asimismo las S del nivel departamental. Las empresas sociales del Estado, que son todos aquellos hospitales o instituciones de salud que sean obviamente públicas, que tengan esa connotación de ser departamental, o algunas regionales también que dependen del departamento. Listo. Tendremos unas empresas de servicios públicos domiciliarios. Esas empresas de servicios públicos domiciliarios en los departamentos encargadas de precisamente la prestación de esos servicios, aunque aquí hay que hacer claridad que la responsabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios es del municipio, como lo vamos a mirar aquí más adelante. Listo. Además de esto, ¿qué tenemos? Las gobernaciones, las asambleas, las contralorías, las ESES, las empresas de servicios públicos domiciliarios. Podemos tener unas empresas descentralizadas como, por ejemplo, empresas industriales y comerciales del Estado, o podemos tener también sociedades de economía mixta, pero con ese carácter departamental,
que también conocemos como los entes descentralizados, que lo conocemos así, y es que, un poco contradiciendo lo que estábamos mencionando anteriormente, es que en el nivel departamental no hacen parte como tal de esta estructura, sino que los dejamos aparte, pero tienen una relación directa con el departamento. En el municipio que tenemos nosotros, muy similar al nivel departamental, pero aquí hablamos es de las alcaldías. Hablamos de, no de las asambleas, sino de los consejos municipales. Esos consejos municipales que ustedes ven acá que yo pongo con C, el único consejo municipal que se escribe con C es ese consejo municipal. Consejo municipal, a diferencia del Consejo de Estado, de los diferentes consejos que ustedes encuentren, o acá el Consejo Superior de la Judicatura, o los consejos de ministros que se hagan, o los consejos que le damos a los estudiantes para que estudien juiciosos, ese consejo municipal se escribe con C porque viene etimológicamente de la palabra conceder, conceder facultades. Lo que hace el consejo municipal es eso, le concede facultades al alcalde para determinados asuntos. ¿Cómo se expresa? A través de unos actos administrativos denominados acuerdos. Esos acuerdos van a tener una reglamentación sobre asuntos propios del municipio, le van a conceder facultades al alcalde para contratar, le van a aprobar su plan de desarrollo, lo van a autorizar para que desarrolle algunos actos, para que desarrolle algunas cosas, van a reglamentar el plan de ordenamiento territorial, una cantidad de situaciones propias del municipio que no pueden entrar a reemplazar la ley, no pueden modificar la ley. Por eso insistimos en que ni las asambleas departamentales, ni los consejos municipales, ni tampoco en aquellos sitios donde existen las JAL, que son las juntas administradoras locales, ellos tampoco van a entrar a emitir leyes, sino que se van a expresar sobre asuntos propios del municipio o de su comunidad. ¿Qué más encontramos nosotros en el nivel municipal? Encontramos unas contralorías. Sin embargo, estas están prácticamente extintas porque las contralorías a partir de la ley 617 de 2000 fueron suprimidas y solo quedaron las de los principales municipios. Aquellas ciudades grandes que por sus ciertas características aún subsisten esas contralorías, pero en los municipios pequeños ustedes ya no encuentran esa figura de las contralorías, pero igual en aquellas ciudades donde existen las vamos a dejar ahí todavía. Además de las contralorías tenemos una figura paradójica, que es la figura de la personería municipal. La personería municipal, que algunos la ubican dentro de los órganos de control, pero que está dentro de la organización del municipio, presupuestalmente depende del municipio, cumple funciones en el ámbito municipal, pero tiene una particularidad y es que cumple funciones del Ministerio Público. Entonces ahora más adelante, cuando miremos el tema del Ministerio Público y de los órganos de control, vamos a mirar cómo, dejando las personerías acá, estructuralmente, van a cumplir funciones del Ministerio Público en aquellos sitios en donde no haya presencia de las entidades del Ministerio Público, que vamos a mirar pues que son casi todas las funciones que se desarrollan, las tiene que cumplir el personero en su localidad. Además de estas entidades tenemos también las S, de carácter municipal, hospitales o centros de salud. Tendremos también las empresas de servicios públicos domiciliarios, que son las encargadas de la prestación de los servicios básicos, entre lo que conocemos normalmente o que conocen en la costa como la AAA, que es acueducto, alcantarillado y aseo, que lo deben hacer directamente o a través de entidades descentralizadas, como las empresas particulares para la prestación de los servicios. Entonces ustedes encuentran que hay algunas que son públicas, otras que son mixtas, otras que son privadas,
Pero esa función del acueducto, alcantarillado y aseo, y sumado a los otros servicios públicos domiciliarios que son la energía eléctrica, la telefonía fija y el gas domiciliario, son los 6 servicios públicos domiciliarios. El resto de servicios públicos, a pesar de que le lleguen a uno a la casa, como puede ser internet, como puede ser la televisión, ese tipo de cosas, no hacen parte de los servicios públicos domiciliarios, sino de servicios públicos que no estarían acá regulados por este tema, sino que estarían ya bajo la regulación comercial, y para efectos de controles, los servicios públicos domiciliarios están vigilados o supervigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mientras que el tema privado, de telefonía, de internet, de otro tipo de posibilidades de servicios que tengan en su vivienda, van a estar regulados es por la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Listo. Además de estas empresas de servicios públicos domiciliarios, también podemos tener excepcionalmente las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, pero este es como tal lo general que tenemos nosotros en un municipio. Tendríamos que hacer aquí otro espacio para mencionar el tema de las otras formas de organización que establece la Constitución, como las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, otras distintas posibilidades de organización de las regiones que, para el caso de las áreas metropolitanas, una ciudad principal acoge a otros municipios vecinos y a pesar de que siguen manteniendo autoridades propias, para algunos asuntos relacionados con transporte, relacionados con servicios, relacionados con otras cosas que faciliten la vida de esas ciudades y municipios aledaños, funcionan como área metropolitana. Nos podríamos también organizar como regiones o como provincias, pero son experiencias que solamente han figurado en el papel, pero que administrativamente no han tenido mayor desarrollo. Y tenemos un fenómeno de los territorios indígenas, y como nosotros reconocimos esos derechos ancestrales que tienen nuestras comunidades indígenas, los mezclamos acá, pero solamente para el factor presupuestal. ¿Por qué? Porque esas comunidades indígenas, esos resguardos indígenas, aquellos sitios, esas reservas indígenas, no responden a los límites geográficos, no responden a límites políticos, incluso ni siquiera responden en ocasiones a nuestros límites departamentales, municipales o nacionales, sino que dependiendo del sitio donde estén ellos ubicados, vamos a poner un ejemplo, tenemos un resguardo indígena y resulta que en ese sitio confluyen varios municipios, incluso varios departamentos. Entonces, si todo esto que tenemos en negro es el resguardo indígena y el resto son divisiones geopolíticas de departamentos o municipios, la distribución presupuestal que le corresponde a esas comunidades indígenas se hará proporcionalmente a la extensión de territorio que se tenga y que tenga que ver con esa población indígena. Un ejemplo, la comunidad indígena de los Uwa, que queda en el norte del departamento de Boyacá, hace parte de varios municipios, entre ellos Huicán, entre ellos Cubará, algunos municipios de Santander, de Arauca, de Casanare. Entonces, por la cantidad de habitantes que residan en el municipio, se hace una proporción y se asignan esos recursos al municipio, pero ese municipio se lo transfiere a las autoridades indígenas para que ellos hagan esos controles. Pero no tiene nada que ver necesariamente con nuestra división geopolítica, sino solamente, les repito, para asuntos de cómo se distribuye el tema presupuestal. Y algunas asignaciones también, pues excepcionalmente, se les harán de manera directa. Listo. Hasta ahí tenemos entonces más o menos como las 3 ramas principales del poder público. Pero todavía nos faltan varias entidades. Y resulta que sí, aunque en la primaria nos enseñaban de las 3 ramas del poder público, resulta que con la explicación que uno extrae de los artículos 113 a 355 de la Constitución, encuentra que hay otras entidades que no hacen parte de ninguno de estos 3, pero que sí hacen parte de nuestro Estado colombiano. Entonces vamos a mirar cómo es que las ubicamos en este mapa. Bueno, como ya hablamos entonces de nuestras 3 ramas del poder público, vamos a hablar entonces ahora qué más hace parte de ese poder público, qué más instituciones tenemos en el Estado. Y vamos a hablar de la organización
electoral, vamos a hablar de órganos de control y vamos a hablar de otros. Llamémoslo otros o llamémoslos autónomos. O varios, como lo queramos llamar. Y más adelante explicaremos por qué. En nuestra organización electoral entonces tenemos que en Colombia contamos con un Consejo Nacional Electoral. Y además tenemos una registraduría general de la Nación. A pesar de que tiene unas funciones que a veces se confunden, el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en temas electorales. Mientras que la Registraduría General de la Nación tiene una doble función, una relacionada con lo que podríamos identificar como la logística electoral, todo el tema del funcionamiento de las elecciones, y la otra función tiene que ver con la identificación. Entonces, todo el tema de identificación de los ciudadanos, de las personas desde que nacemos hasta que morimos va por acá. Entonces tenemos el registro civil, tendremos la tarjeta de identidad, a los 7, a los 14 tendremos la cédula, a los 18, si tenemos nuestro matrimonio entonces el registro de matrimonio, o si hay algún divorcio entonces también igualmente el registro del divorcio. Todas las situaciones que afecten como tal, en las que se afecte el estado civil, y también hasta la muerte son con el registro de función. Todo el tema de identificación está en cabeza de esa registraduría. Listo. Tenemos nosotros unos órganos de control que hacen que vigilar y controlar todo el funcionamiento del Estado, con unas competencias distintas que vamos a mirar qué tipo, cuando estemos ya especificando en todo este andamiaje del Estado, qué tipo de controles, de pesos, de contrapesos, todo eso que hace que se garantice la protección de los derechos fundamentales. Vamos a mirar entonces cómo funciona. En los órganos de control tenemos nosotros la figura del Ministerio Público, del que hablamos hace unos momentos cuando hablábamos de la personería. Ese Ministerio Público no es como tal uno de los ministerios de los que nos referimos cuando hablábamos de la organización de la rama ejecutiva en el nivel nacional, sino que ese Ministerio Público es una figura que ejerce la representación de la sociedad. Es una figura encargada de garantizarle, es una entidad estatal encargada de garantizarle a los ciudadanos unas protecciones especiales en temas de la garantía de los derechos, en temas de la representación de la sociedad en los procesos judiciales o administrativos, de la garantía como tal de la protección del interés público. Entonces ese Ministerio Público está organizado por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, aquí el acto legislativo 002 de 2015 también nos hizo una modificación, porque esta Defensoría del Pueblo ya no depende de la Procuraduría General de la Nación o del Procurador como tal, sino que es una entidad autónoma, cuyo defensor también es autónomo, pero las funciones sí hacen parte de ese Ministerio Público. Aquí la Defensoría del Pueblo es la encargada de todo el tema, obviamente, de garantía, defensa, divulgación de los derechos humanos.
de los derechos fundamentales, y también tiene una función que es muy importante y es la función de defensoría pública, que también a veces confundimos, y es que la defensoría pública es distinta de lo que conocemos como los defensores de oficio. La defensoría pública son los defensores que hacen parte de la Defensoría del Pueblo, que tienen la función de ejercer la defensoría de aquellas personas que por sus condiciones económicas no lo tienen, y van a estar estos defensores pagados por la Defensoría del Pueblo. Mientras que la defensoría de oficio, que utilizamos en la rama jurisdiccional cuando tenemos un proceso, es esa que se da para aquellas personas que por sus condiciones económicas no tienen cómo tener un abogado y que no les asignan ese defensor público, sino que alguno de los abogados que estén litigando o que estén actuando ante distintos despachos judiciales se les asigna a través de, posteriormente a un proceso de, puede ser un amparo de pobreza, se le dice a los abogados que lleven cierto número de procesos que de manera gratuita, cumpliendo esa función social del abogado, que lleve gratis ese proceso contra esa persona. Pero la defensoría pública, a pesar de que se confunde de que es solo para temas penales, es para todos los asuntos. Entonces también esa defensoría pública, la más conocida es la de asuntos penales, porque cuando una persona es acusada de un delito y para que continúe el proceso debe estar representada por un abogado y la persona no tiene cómo pagarlo, se le asignará un defensor público en ese asunto. Pero también hay defensoría pública para asuntos laborales, para asuntos contenciosos, para asuntos civiles, para distintos asuntos que tienen esa función. La Procuraduría General de la Nación tiene varias funciones, obviamente en cumplimiento de ese Ministerio Público, y la ejerce a través de 3 aspectos misionales especiales. Uno es el tema disciplinario, el otro es el tema de intervención y el otro es el tema preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que, según la Ley 734, que desarrolla toda la organización del Ministerio Público para Asuntos Disciplinarios, conocido como el Código Disciplinario Único, la Procuraduría General de la Nación es la competente para investigar prácticamente a todos los que hacen parte de la estructura del Estado. Y se establece también que dentro de los controles, que más adelante vamos a precisar, todos los servidores públicos tienen un régimen especial, un régimen que va mucho más allá de lo normal, y recuerden ustedes que la Constitución Política de Colombia expresa algo muy concreto. Los particulares como particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces, si no está prohibido en una norma, en un acto administrativo, lo podemos hacer. A diferencia de lo que pueden hacer los servidores públicos, y es que los servidores públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley les permite, les autoriza o les obliga a hacer. Solamente pueden hacer eso. Entonces, cuando hay una afectación de esas funciones establecidas para el servidor público, tiene una responsabilidad disciplinaria que corresponde, en primera instancia, podríamos decir que es única de la Procuraduría General de la Nación, pero el Código Disciplinario Único dice que las oficinas de control interno disciplinario conocerán de primera mano los asuntos. Pero la Procuraduría tiene la competencia disciplinaria preferente. ¿Qué quiere decir? Que si un proceso se está adelantando en una oficina de control interno y bajo determinadas circunstancias se ve que el proceso tiene que ser llevado por la Procuraduría debido a su incidencia, a su trascendencia, a la importancia o a la presunta situación irregular del adelantamiento de ese proceso, lo podrá prender la Procuraduría General de la Nación para hacer uso de esa competencia disciplinaria. ¿Qué va a qué? ¿A conducir a qué? Que si se demuestra que una persona violó ese régimen disciplinario, pueda ser sancionada, pueda ser suspendida, pueda ser multada o pueda llegar a tener una sanción mucho mayor, como puede ser una destitución, y además la imposición de unas inhabilidades de carácter permanente o transitorio. Listo. La función de intervención es para intervenir ante las autoridades judiciales o ante las autoridades administrativas, básicamente para que se respete el debido proceso, para que se respete el derecho de defensa, para que esas garantías procesales que les asisten o que nos asisten a todos los ciudadanos se respeten. No es obligatorio en todos los asuntos disciplinarios, en todos los asuntos administrativos o judiciales, pero sí es una posibilidad, y de hecho, a partir de esa intervención, es que se garantiza la buena marcha de la administración de justicia. Y en asuntos preventivos, como hace parte del Ministerio Público y tiene funciones de defensa de los derechos fundamentales, también de protección del interés público, de garantizar
que se respeten todos los derechos de los ciudadanos. Entonces, en la parte preventiva, que es un poco el eje fundamental de la actividad de la Procuraduría, puede intervenir para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, ya sea que esté involucrado o no alguna entidad del Estado, y excepcionalmente también cuando se trate de asuntos de particulares. Dentro de esas funciones también la Procuraduría, a través del procurador o de sus agentes, tiene la necesidad entonces de emitir algunos conceptos en los procesos, en la parte de intervención, o también de generar alguna especie de alertas o de pronunciarse sobre aspectos de relevancia en el nivel nacional. Además de ese Ministerio Público, entonces volveríamos a traer a colación aquí el tema de las personerías, que a pesar de que no hacen parte del Ministerio Público, cumplen la función del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que las personerías en el nivel municipal también tienen la función disciplinaria, también tienen la función de intervención, también pueden tener la función preventiva, pero como son del nivel municipal y tienen una reglamentación especial, también tienen otras funciones adicionales, porque también son garantes de los derechos humanos, también ejercen las labores de defensoría del pueblo, y a partir de la ley 617 también, cuando se acabaron la mayoría de las contralorías, también ejerce la labor de veeduría del tesoro. Entonces la personería, sin ser parte del Ministerio Público, cumple en la localidad todas las funciones del Ministerio Público, y además la de órganos de control como los que vamos a ver adelante, que son los de control fiscal. No ejerce propiamente control fiscal, pero sí ejerce una función de vigilancia, de ser veedor del tesoro, y es mirar cómo se están utilizando y manejando los recursos públicos. Entonces, dentro de los órganos de control, la siguiente que vamos a encontrar son las de las contralorías. Tendríamos acá entonces la Contraloría General de la República, que es la encargada del control fiscal, pero fiscal entendida como fisco, como recursos, como presupuesto, no fiscal que veíamos anteriormente como el tema penal, sino solamente el tema de la administración de los recursos públicos, para que esos recursos se manejen bien, se inviertan bien, y no solo que no se pierdan, sino que además se distribuyan según las funciones y las competencias asignadas y según las partidas correspondientes. Tendremos otras contralorías que mencionamos anteriormente, las repetiremos acá, las contralorías departamentales y las contralorías municipales, que a pesar de pertenecer al nivel departamental o al nivel municipal, cumplen funciones o las mismas funciones, dice la norma, de la Contraloría General de la República en su respectivo departamento o municipio. Estas contralorías además cuentan con una auditoría. La auditoría. ¿Y esa auditoría qué hace? Como su palabra lo indica, audita a esa contraloría, esas contralorías que son las que ejercen el control fiscal, pero están bajo la supervisión o la auditoría de la Auditoría General de la República, valga su redundancia. En algunos gráficos o cuadros ustedes encuentran otras posibilidades de órganos de control. Algunos ubican acá el tema de la Contaduría General, otros ubican también el tema de la posibilidad de llevar aquí el control del presupuesto, pero como órganos de control específicamente podríamos identificar que estos son los principales. Además de todo esto encontramos otros órganos que podemos identificar como autónomos, o varios, o como lo queramos llamar, y es que ¿qué? Resulta que cuando expedimos la Constitución del 91, en nuestra carta política establecimos otras entidades públicas que no hacen parte ni de las tres ramas del poder público que mencionamos, ni de la organización electoral, ni los órganos de control, sino que la misma Carta Constitucional dispuso que son entidades de carácter autónomo, que no dependen de ningún otro. Vamos a ver cuáles son las principales. Entonces tenemos el Banco de la República.
Ese Banco de la República, conocido como el Banco de Bancos, o conocido como el órgano emisor, que es el que está encargado de todo el tema monetario, se desarrolló a partir de la Constitución del 91, que iba a ser desarrollado de manera autónoma. Tenemos otras, como la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de todo el tema de la carrera administrativa y de los procesos de selección por méritos para acceder al empleo público. Entonces, la Comisión Nacional de Servicio Civil regula el tema de la carrera administrativa y es la encargada de hacer los procesos de selección de méritos de empleo público de las entidades de la rama ejecutiva, porque tanto la rama judicial como los órganos de control tienen unos sistemas de carrera administrativa propios. Pero para los casos de las entidades del nivel departamental, nacional, municipal y algunas otras excepcionales, como pueden ser también las CAR que vamos a mirar ahora, están reguladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hasta hace poco, relativamente poco, contábamos con la Comisión Nacional de Televisión, que era un organismo autónomo y que estaba así porque la Constitución nos dijo que era un organismo autónomo. Bajo el acto legislativo que lo modificó, se eliminó como tal esa Comisión Nacional de Televisión, se eliminó y pasó a ser de la rama ejecutiva, como mencionábamos, una agencia nacional. Entonces la Agencia Nacional de Televisión reemplazó esto, entonces ya no tendremos acá como organismo autónomo. Tenemos otras que, a pesar de los cuestionamientos que vean tener, desde el 91 tenemos ubicadas las denominadas corporaciones autónomas regionales, que son la máxima autoridad ambiental. Algunas particularidades de estas CAR, que estas CAR no responden a límites políticos, a límites de departamentos o de municipios, sino que responden a accidentes geográficos que por determinadas características hicieron que se distribuyeran así. Entonces, una CAR puede hacer parte en municipios, en varios municipios de un departamento, más no en todos, pero también una CAR puede hacer presencia en municipios de distintos departamentos, incluso en distintos departamentos, dependiendo de la jurisdicción ambiental que se tenga. Entonces ahí a veces se generan situaciones complicadas de quién es el competente, porque para el caso de Boyacá, por ejemplo, tenemos la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que es Corpo Boyacá, tenemos Corpo Chivor, tenemos la CAR de Cundinamarca y una partecita también con Corpo Orinoquía. Entonces en un mismo departamento funcionan 4 CAR y entonces hay municipios incluso en los que funcionan distintas, pueden tener jurisdicción distintas corporaciones autónomas regionales, lo cual hace que en ocasiones quede un poco como distorsionado ese tema de máxima autoridad ambiental cuando se dan esos conflictos de competencia. Algunos han planteado la posibilidad de eliminarlas, pero mientras sigan con ese rango constitucional no podrán ser quitadas de este cuadrito, sino hasta que salga un acto legislativo que las quite de acá y las asuma, por ejemplo, el nivel ejecutivo, como sucedió con la Comisión Nacional de Televisión. Otros ubican aquí algunas figuras como pueden ser las universidades o como pueden ser eso, pero teniendo en cuenta que las universidades, las públicas, funcionan como establecimientos públicos y que ya los hemos mencionado ya, mencionaremos que son establecimientos públicos que tienen una autonomía en virtud de la Ley 30, como es el caso de la UPTC, pero esa autonomía como tal está ligada a su existencia como tal, como establecimiento público. Entonces, hasta ahí más o menos encontramos cómo es que está algunas de las principales entidades del Estado, obviamente por ser un cuadro de carácter doctrinal que tendrá que profundizarse con el conocimiento tanto constitucional como normativo, pero quería que nos ubicáramos en ese escenario para ver cómo es que funciona esta estructura del Estado. ¿Para qué plantear todo esto? Un poco para llegar a la respuesta del objeto de estas clases, y es que las garantías orgánicas no jurisdiccionales.
repetimos desde el inicio de nuestra conferencia, que las garantías orgánicas las separamos de las jurisdiccionales diciendo lo que tiene que ver con justicia, lo que tiene que ver con rama judicial, lo explicaremos más adelante porque hay una serie de acciones, de medios de control, de posibilidades de acciones de defensa judicial para garantizar derechos, para proteger derechos, para sancionar, pero no solo necesitamos acudir a la administración de justicia, sino que el Estado en sí mismo, como tiene la función principal y es de garantizar la convivencia y de garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos humanos, todas las entidades, absolutamente todas, independiente de la función que cumplan, pues deben responder a esa finalidad del Estado y están relacionadas directamente con la protección de derechos. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando estamos hablando de garantías no jurisdiccionales, nos referiremos a todo lo que está, tanto acá, como acá, como acá, como en las ramas del poder público, como la ejecutiva y la legislativa. Vamos a explicar un poquito entonces en qué consistiría todo ese tema de cómo ubicar nosotros quienes nos dan garantías. Una vez que tenemos ubicado nuestro bosquejo de la estructura del Estado, de cómo funciona el Estado colombiano, vamos a tratar de precisar algunas cosas para que no nos suceda lo que en ocasiones ocurre, incluso a veces hasta en personas que practican el derecho o que están iniciando el derecho, y es que confundimos las acciones, confundimos los medios, confundimos las herramientas y confundimos a quién acudir. Entonces, aunque suene absurdo para algunos, es muy frecuente que le digan a uno que le voy a poner una tutela en la Procuraduría o que le voy a poner una denuncia en la Defensoría o que le voy a poner una demanda ante la alcaldía. Cosas así como estas que puede que uno desapercibido no lo vea como malo. Sí es importante que nosotros miremos qué tipos de controles son los que existen y cómo accedemos nosotros a la protección efectiva de los derechos fundamentales. A lo largo del diplomado se puede entrar a profundizar un poco sobre todo lo que significan los derechos fundamentales, de dónde vienen, cómo se protegen, cómo se garantizan. Y para eso entonces vamos a recordar algo fundamental que pasó en el año 91. Veníamos de una constitución en 1886, 1800, no 1900, sino 1886, es decir, hace mucho más de 100 años. Y estábamos nosotros en un Estado de Derecho. Y uno diría, bueno, porque pues, si es un Estado de Derecho se supondría que se respetan los derechos. Pero pasamos después a un Estado social y democrático de derecho, o a un Estado social de derecho, como dice la Constitución Política de Colombia. Entonces hay que identificar qué diferencia hay en eso. Venimos de un Estado de Derecho y en el 91 dijimos vamos a hacer Estado social o Estado social y democrático de derecho. Cuando estamos en el Estado de Derecho lo que prima es la ley, el imperio de la ley. Dura lex, sed lex, decimos o nos dicen a nosotros cuando estamos empezando nuestras clases de derecho. Entonces lo que prima es el derecho. Independientemente, lo que prima es el derecho pero entendido como norma. Prima la ley. Independientemente de que a mí una ley me desconozca un derecho, si la ley lo dice, pues tengo que someterme a eso. Pero cuando nosotros decimos que cambiamos en la Constitución a un nuevo paradigma y decimos que lo que importan son los derechos más allá de la misma norma, pues nos cambia absolutamente el chip, nos cambia todo y nos tiene que obviamente cambiar esa estructura del Estado que vimos, pero desafortunadamente hay entidades que a veces se les olvida que estamos en un Estado donde es un Estado social de derecho, donde priman los derechos más no la ley. ¿Qué significa eso? Que cuando pasamos a ese nuevo Estado se dieron una cantidad de herramientas y garantías, algunas jurisdiccionales, algunas de carácter constitucional que permiten que cualquier ciudadano acuda ante la justicia, pero también que cualquier ciudadano acuda ante la administración pública, ante las entidades territoriales, ante las entidades de cualquier carácter, nacional, departamental, municipal, a los órganos de control, a la misma rama judicial, es decir, a cualquier entidad del Estado. Y eso significó entonces que nos dieran distintas posibilidades, distintas herramientas jurídicas, administrativas, comunitarias, sociales y en fin, de una gran gama de posibilidades de acceder al Estado colombiano. ¿Cuál es la importancia de esto? Resulta que cuando nosotros hablamos del Estado, vale la pena un poco recordar el Leviatán de Hobbes, que nos muestra cómo el Estado puede ser concebido como un monstruo gigante, un leviatán gigante que por ser tan grande tiene unas situaciones particulares. A pesar de que se supone que ese monstruo gigante
esa representación simbólica o fenomenológica que nos explica Hobbes, que nos dice que el Estado, al ser tan grande, tiene primero que proteger a sus ciudadanos, pero mostrémoslo como es ese monstruo. Si estamos haciendo la representación de un monstruo gigante que está protegiendo a un ciudadano, resulta que como es tan grande, cuando va a tratar de proteger a alguno, puede que termine aplastándolo. O con la intención de estar protegiendo a un grupo, termina moviéndose y aplastando a otro. Eso es un poco lo que nos trata de explicar Hobbes cuando nos dice que ese Estado, por ser tan grande, por ser tan burdo, tan difícilmente posible de mover, y que tiene que actuar a través de unas órdenes que para nuestro caso serían los actos administrativos o las leyes o las decisiones judiciales, una cantidad de cosas que le mandan esa señal para que se mueva y proteja a fulanito de tal, puede que a su paso esté desconociendo otros derechos o que esté vulnerando otros derechos. Entonces, en las teorías de los derechos humanos nosotros identificamos que el Estado responde por todo aquello que le pase a nuestros ciudadanos. Y que como ese Estado gigante no actúa solo porque es una figura etérea, los edificios no se mueven, las instituciones como tal serían nada sin las personas que ejecutan esa función. Entonces, ya sea que se trate de los representantes legales o de los servidores públicos que hacen parte de esa rama, de esa entidad estatal, pues ese accionar de esos agentes tiene que entrar a que haya una responsabilidad por todo lo que suceda con nuestros ciudadanos. Y hay distintas posibilidades. Mencionaremos rápidamente las que podríamos llamar de carácter constitucional, que se profundizarán en otro evento, como son la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y los distintos medios de control que se van a ver en las garantías jurisdiccionales, pero también tenemos unas herramientas que nos permiten llegarle directamente a la administración pública a través de los mecanismos de participación ciudadana o a través también de los espacios de control social o simplemente, como establece el mismo Código Contencioso Administrativo, que es la posibilidad de llegar a la administración a través de un derecho de petición, por ejemplo. Entonces, con el derecho de petición cualquier ciudadano le puede pedir al Estado, a cualquier entidad del Estado, que le dé respuesta a algo relacionado con un derecho fundamental. Por más absurdo que nos parezca cuando estamos en el servicio público, las peticiones que llegan son muy complejas, algunas muy sencillas, otras, algunas un poco absurdas, pero independientemente de lo que se le pida a la administración está en la obligación de responder. Y responder de fondo, ha dicho reiteradamente la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que si yo le presento una petición al señor gobernador diciéndole que quiero que tal cosa suceda en tal sitio, pues tiene que decirme, sí señor, sí se puede, o lo tengo planeado, o lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, o ya lo hicimos, o por el contrario, no señor, usted no tiene razón, pero no tiene razón ¿por qué? Porque hay una norma que lo prohíbe, hay una norma que lo restringe, hay un pronunciamiento que ya dijo que no, o simplemente porque es una situación que no le corresponde, pero independientemente de la respuesta tenemos que entender que ese derecho de petición es la primera forma de acceder a la administración. Cuando accedemos a esa primera forma de la administración, entonces, es acercar al ciudadano a ese pequeño ser comparado con ese monstruo gigante, que es como si un diminuto ser le dijera al Estado, oiga, usted está aquí para protegerme, usted está aquí para garantizarme derechos, entonces no se le olvide que con su actuar me tiene que proteger a mí. Y que si por cualquier circunstancia le llega a pasar algo, recuerde que me tiene que garantizar a mí que mis derechos fundamentales se me protejan. Entonces, ese derecho de petición es el primer escenario. ¿Ante quién se puede presentar el derecho de petición? Ante todo lo que vimos de la estructura del Estado. Es obligación, entonces, dar respuesta. Tan es importante el derecho de petición que lo elevamos al derecho fundamental de petición. ¿Qué quiere decir? Que si no se responde o no se responde de fondo, pasaremos a la posibilidad de presentar una acción de tutela por eso. Pero yéndonos un poco más allá del solo derecho de petición o de las acciones, resulta que hay otras posibilidades y hay otras acciones y otras posibilidades de control que establece la Constitución Política de Colombia y que han sido el fruto de las garantías que se han dado con la evolución de los derechos humanos y que han sido también conquistas internas relacionadas con cómo la administración se debe pronunciar frente a las personas que está protegiendo. Y como los servidores públicos tienen que garantizar eso, hay distintos controles y vamos a mirar cuáles son. En esa estructura del Estado mirábamos nosotros que hay un control fiscal.
entendido como recursos. Hay un control de carácter disciplinario. Hay un control de carácter penal. Ese control fiscal es para quienes administren recursos públicos. El control disciplinario es exclusivamente ¿para quién? Para los servidores públicos. El control penal se ejerce ¿sobre quién? Sobre todos, tanto servidores públicos como particulares, por aquellos hechos que se consideren delictivos. También tenemos nosotros un control político. Y así como el Estado, varios de los cargos del Estado y algunas de las entidades que veíamos nosotros en esa estructura del Estado, se llega bajo el ejercicio político y democrático, y el pueblo como entidad soberana, a través de mecanismos de representación popular, como las elecciones y los votos, elige a esos representantes. También exige la posibilidad de que esos representantes ejerzan un control político. Entonces, ¿quiénes ejercen control político? El Congreso. Aquí sí, las asambleas. Aquí sí, los consejos ejercen un control político sobre los servidores públicos que desempeñan labores, ya sea en el nivel nacional, en el nivel departamental o en el nivel municipal, y le tienen la facultad y la potestad de llamarlos a pedirles cuenta, decir, oiga, ¿qué pasó con esto? ¿Usted por qué hizo esto? ¿Usted por qué no hizo aquello? Entonces tiene que estar relacionado con eso. También hay un control interno. Ese control interno puede ser un control interno de gestión, y es que, pues que se cumpla con lo que los manuales de funciones o los estatutos de la entidad le rigen, o también puede ser un control interno disciplinario, que estaría relacionado acá, pero como aquí ya tenemos el control disciplinario, llamémoslo el control interno de la gestión, y eso estaría relacionado con una autorregulación. La administración tiene que estarse cambiando, evolucionando, pero siempre tendiente a mejorar. ¿Mejorar qué? La prestación de su función, en el entendido de que esa función está encaminada siempre a la satisfacción de derechos de la comunidad. Además del control interno de gestión, nosotros podemos encontrar otro tipo de controles, como puede ser el control contable. Es para que las cuentas como tal pues se están llevando de la mejor manera. También podemos tener un control de carácter tributario. Y es para que todo el recaudo de impuestos, todo el recaudo de lo que tenemos que nosotros pagar como ciudadanos o que las entidades tienen que administrar, pues también se esté desarrollando de la mejor manera. Para eso tenemos entidades tales como la DIAN, por ejemplo. Tenemos un control contractual. Contractual del Estado. El Estado está para satisfacer servicios, para satisfacer las necesidades de la comunidad, pero ¿cómo lo hace? A través de la prestación de bienes o excepcionalmente a través de la contratación que debe desarrollar para garantizar esos fines esenciales, que son precisamente relacionados con la protección de la comunidad. Ese control contractual del Estado pues se ejerce con control fiscal, con control disciplinario, con control penal, pero también hay una serie de regulaciones derivadas de la Ley 80 en la que nos dicen que esa contratación del Estado no es la misma que puedo hacer yo como particular para comprar un carro, para comprar una casa o para comprar un marcador como este, sino que si yo soy un representante del Estado o un servidor público, debo seguir todo un procedimiento específico para garantizar que esas normas estatales se cumplen. Hay un control de carácter administrativo. Ese control de carácter administrativo tiene también dos momentos. Podríamos hablar de un control propio y un control externo.
el control propio que está. Cuando uno revisa, por ejemplo, la ley 1437, el nuevo Código Contencioso Administrativo, en la parte primera nos hablan todo lo que sería el control propio, y es toda la función administrativa, o todo lo que conocemos como el procedimiento administrativo. Y es que, ¿qué? Que el Estado, cuando se manifiesta, tiene que hacerlo siguiendo este procedimiento administrativo. Que cuando se salta ese procedimiento administrativo, de todas maneras, sus decisiones, los hechos, las acciones, las operaciones, los actos administrativos, todo aquello que compone cómo es que se expresa la administración, tiene que seguir un procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? Que si a mí, por ejemplo, la administración, cualquier entidad, expide un acto administrativo y ese acto administrativo va en contra de mis intereses personales o en contra de los intereses generales, pues yo miraré si es susceptible de presentarle algún recurso. Y aquí es donde venimos nosotros a hablar del tema de los recursos. Entonces, cuando la administración se manifiesta a través de un acto administrativo, los ciudadanos afectados o el ciudadano específico contra quien se está dirigiendo ese acto administrativo tienen la posibilidad de presentar un recurso y la administración está en la obligación de responderle, ya sea un recurso de apelación, de reposición, de queja, indistintamente del recurso que se presente, y esa administración está en la obligación de pronunciarse directamente ellos o a través de su superior para decir si lo que está ahí está bien. ¿Y para responder qué? Una profesora de esta misma universidad me enseñó a mí cuando estaba estudiando que cuando se resuelve un acto administrativo es para aclarar, adicionar, modificar o revocar. Se aclara, se adiciona, se modifica o se revoca. Esa función administrativa que tiene es que quien expidió el acto administrativo diga, lo aclare, diga, me faltó incluir esto, lo adicione, perdón, lo aclare, diga, aquí me quedó mal, debe de entenderse así, lo adicione, pues diga, me faltó esto, lo modifique y diga, esto no era así, sino era así, o lo revoque, y es que, diga, me equivoqué, entonces ese acto me arrepiento. El control externo está relacionado es con la posibilidad que tiene cualquier persona, como lo van a ver en las herramientas jurisdiccionales, de demandar los actos de la administración ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero dentro de ese procedimiento administrativo interno, también el Estado se reserva la posibilidad de revocar directamente sus propios actos. Entonces, un servidor público expide un acto administrativo y se da cuenta que ese acto administrativo viola la Constitución o afecta a intereses generales o de cualquier manera está desconociendo algunos derechos fundamentales, entonces está en la obligación, o ni siquiera es un derecho sino una obligación que tiene, de revocar directamente su propio acto para que no se afecte al ciudadano. Entonces mire que a través del simple procedimiento administrativo, que casi en ningún caso me atrevería yo a decir que se necesita abogado, procedimiento administrativo, cualquier persona simplemente deberá tener alguna especie de conocimiento, pero así no lo tenga, con la presentación del recurso bien sustentado, obliga a que la administración se pronuncie, e incluso si ya se pronunció y ya definió algo, pero se le demuestra que ese acto propio se expidió de forma indebida o con un desconocimiento, deberá revocarse. Entonces también aquí tendremos la posibilidad de la revocatoria directa. Y no nos hemos ido a la administración de justicia, solamente estamos en procedimiento administrativo. Ya la parte externa sí será ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de los denominados medios de control. ¿Qué otro tipo de controles existen también? Aquí en el control administrativo surge algo que mirábamos nosotros, y es que aquí prácticamente todos estamos hablando con el Estado, excepto acá estamos mencionando los particulares. Pero también hay un control, por ejemplo, que ejercen las superintendencias. Y esas superintendencias, las distintas que hay, la de puertos, la de superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de salud, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios,
la superintendencia bancaria. Las distintas superintendencias, cada una, tienen unas funciones específicas y entran a regular situaciones, ya sea de los particulares o ya sea de las mismas entidades que hacen eso. Ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud, con todo lo que tenemos nosotros constantemente que escuchamos del tema de la salud. Si una persona tiene que reclamar por una indebida prestación de un servicio de salud, puede hacerlo directamente ante la entidad a través de esto si estamos frente a una situación de una entidad pública. Pero si es un particular, está por fuera de la estructura del Estado y está acá, ese particular, pero como está prestando un servicio que podemos considerar un servicio público como es la salud, entonces, a través del derecho de petición que mencionábamos, yo le puedo decir a esta entidad privada, si presta servicios de salud o si presta servicios de educación, que por favor me dé respuesta. Es decir, que deme la cita o deme el procedimiento o haga lo que le corresponde. Si no lo hace y es particular, a través de la superintendencia se puede presentar una queja acá para que la superintendencia obligue a esa entidad particular para que se garantice ese derecho, pero si es una entidad pública, además de la superintendencia, también puedo acudir al control disciplinario, excepcionalmente al control penal, también al control político, a cualquiera de los distintos controles para que me cumplan con esa satisfacción de ese derecho que yo tengo. Aparte tendremos también las herramientas jurisdiccionales de las que ya hemos dicho que se va a profundizar más adelante. Listo. Las superintendencias también en el tema netamente particular, como la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando llamamos por celular y nos contestan rapidísimo que nos están queriendo decir que si yo no estoy conforme con la decisión que toma la empresa de teléfonos, la empresa de televisión, el almacén que me vendió un electrodoméstico, el supermercado donde yo hago el mercado, y llego a tener un conflicto con ellos, si yo me lo resuelven directamente, yo puedo poner una queja también ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que esa superintendencia tome las decisiones e imponga las sanciones correspondientes. Además de eso, la superintendencia también puede de oficio o a través del conocimiento que tenga de asuntos irregulares imponer sanciones de carácter general, por ejemplo, para lo que recientemente escuchamos con el caso del cartel de los pañales o del cartel del azúcar o del cartel del cemento o cualquier maniobra que a pesar de que se desarrollase entre particulares, la superintendencia ejerce controles para que esas actuaciones comerciales o en los otros eventos que se desarrollen en vigilancia o en la entidad bancaria o financiera o en la salud o la prestación de servicio de puertos como la Superintendencia de Puertos y Transportes, se tomen decisiones que van a incluso a imponer multas y llegar a sancionar de manera onerosa aquellas situaciones de mercado o de entidades privadas o públicas que afecten derechos fundamentales. En esto que he hablado he mencionado dos palabras fundamentales que son la petición, a través del derecho de petición, o la queja. También tenemos otra herramienta como puede ser la denuncia. La denuncia. Entonces yo aquí pido algo, aquí presento una queja, aquí estoy denunciando. Cuando yo hablo de denuncia normalmente me refiero a esas situaciones en las que hay la comisión de un delito o de una situación irregular y también puedo acudir a una figura muy importante que es la veeduría o a ejercer el control social. Cuando hablamos de veedurías y de control social, pues estamos hablando de las herramientas de las que dispone cualquier ciudadano para ejercer control social. ¿Y control social es a qué? Absolutamente a todo. Todo el cuadro que vimos de la estructura del Estado es susceptible de control social por parte de cualquier ciudadano, directamente o a través de organizaciones especiales como la veeduría o a través de espacios de participación como pueden ser las juntas de acción comunal o como puede ser a través de las ONGs, conocidas como las organizaciones no gubernamentales, o a través de cualquier tipo de asociación en el que las personas individualmente concebidas o a través de los sindicatos o a través de cualquier manifestación de organización reconocida en la Constitución Política de Colombia, que
ejerzamos esa labor de control social. ¿Para qué? Para que le exijamos a las autoridades que cumplan sus competencias, o para que, si se trata de particulares, también acudamos ante la autoridad correspondiente para que ejerza ese control, esa función, esa vigilancia, ese seguimiento, para que nosotros sepamos cómo es que accedemos a esto. Posibilidades como estas, además de los espacios de incidencia y definición de lo que son las políticas públicas, también contamos con los mecanismos de participación ciudadana, ¿como cuáles? El voto, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa legislativa, los cabildos abiertos, y en general todos aquellos espacios de participación contemplados en la Constitución y desarrollados en la norma, que nos van a posibilitar que cualquier persona pueda ejercer control, pueda garantizar que se le reconozcan derechos, pueda acceder tanto a la administración, pueda acceder a que se le ejerzan controles a los particulares. Todo este tipo de manifestaciones son las que nos llevan a nosotros a demostrar, y que nosotros sepamos que cuando o somos defensores de derechos humanos, o cuando somos simples ciudadanos que queremos reclamar ante el Estado, tenemos distintas herramientas, y que absolutamente todas las entidades están encargadas de proteger nuestros derechos fundamentales. Algo muy importante con lo que yo quiero que nos quedemos un poco antes de cerrar esto, es que cualquier ciudadano puede acudir, con que nosotros sepamos que tenemos estas, la posibilidad de presentar una petición, una queja, una denuncia, o de ejercer control social a través de una veeduría o de cualquier otro espacio, empezamos nosotros a hacer efectivos ese reconocimiento de los derechos. Si al Estado no se le reclama, si al Estado no se le exige, si al Estado no se le obliga a que actúe como debe actuar, pues difícilmente vamos nosotros a poder garantizar que los derechos fundamentales que se han venido trabajando, que se han venido logrando a través de conquistas sociales, incluso de luchas de muchos años, de grandes situaciones que han afectado a nuestra humanidad, y que por fin nos pusimos de acuerdo para decir que las cosas tienen que ser de otra manera. Esas conquistas en cualquier espacio, en el derecho laboral, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en la participación, en la no discriminación, en la igualdad, en la libertad, en absolutamente todos los derechos que tenemos nosotros, debemos expresarlo a través de estas posibilidades. Tenemos herramientas jurisdiccionales, sí, bienvenidas sean, y hay que conocerlas, y cuando toque tenemos que desarrollarlas, pero no necesariamente tenemos que acudir ante la jurisdicción. Por ejemplo, pensamos siempre que la acción de tutela es lo más efectivo, y cada vez que nos pasa algo pensamos que tenemos que presentar una acción de tutela, y resulta que no. Hay escenarios específicos en los que una acción de tutela no es la vía más expedita. Ejemplo, si yo tengo una situación de violencia intrafamiliar y presento una acción de tutela, tendré que salirme de la administración para irme a la jurisdicción para presentar una acción de tutela para que proteja derechos, por ejemplo, de los niños. Pero si yo acudo ante una entidad responsable de la garantía de los derechos de la infancia o de la adolescencia o de la familia, como puede ser el bienestar familiar, o como puede ser la misma Procuraduría a través de la Procuraduría Judicial de Familia, o como puede ser el mismo municipio a través de una comisaría de familia, directamente se pueden tomar las acciones inmediatas para restablecimiento de derechos. El resultado sería el mismo. Nos vamos por tutela y el juez iría a ordenar eso. Pero también tenemos que entender que no solo lo jurisdiccional es más efectivo, sino que para cada situación hay una acción particular, una acción concreta, y no es procedente que tengamos que esperar 10 días y con las apelaciones y todo más de un mes para que se desaloje a un agresor de una casa.
Eso se toma con una medida administrativa, sin necesidad de demanda, sin necesidad de abogado, sin necesidad de nada, sino simplemente acudiendo ante la autoridad correspondiente administrativa, que repito puede ser Comisaría de Familia, Bienestar Familiar a través de los defensores o la Procuraduría de Familia. Ese y muchos otros casos en los que acudimos nosotros a la entidad directamente o al responsable, o cuando necesitamos también en cualquiera de las reclamaciones que tenemos con el Estado, podemos lograr que se logre más rápido esa protección de derechos. Cuando no funcionan las cosas como deben ser, entonces tenemos toda esta serie de controles que yo les mencionaba a ustedes, el control fiscal, administrativo, político, social, incluso algunos hablan de controles morales. Y es que cuando una persona es sancionada penal o disciplinariamente o políticamente, o cuando ha sido objeto de un control político, cuando se le da una pérdida de investidura, cuando se dan ese tipo de escenarios en los que se impone una sanción, pues lo obvio sería que la ciudadanía le imponga ese rechazo moral, y de hecho en la mayoría de las situaciones sucede. Cuando una persona termina siendo sancionada, después políticamente la gente se lo va a cobrar, entre comillas, con la posibilidad de que no vuelva a estar en la administración pública, porque la administración pública, sonará reiterativo, por la autoridad pública, el servicio público es para servir, no para decir venga, me sirven a mí. Cuando cualquiera de ustedes ingrese al servicio público, o si ya está, recuerde siempre eso, el servicio público es para servir. ¿Cómo funciona en muchas partes? El servicio público lo utilizan es para venga, me sirve. Yo soy tal funcionario, vengan ustedes ciudadanos a servirme o a alabarme, cuando al contrario, si uno está ahí, debes garantizar que se respeten esos derechos. De esta forma, concluimos este brochazo general a través de la experiencia que nos ha dado la UPTC a través de este diplomado. Vamos a dejar una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos, y más de eso, vamos a dejar las reflexiones para que ustedes acudan a las herramientas bibliográficas que se van a dejar ahí, y para que ustedes se cuestionen sobre la importancia de acudir ante las organizaciones del Estado para que nos garanticen esa protección de derechos fundamentales. Por eso aprovecho el espacio nuevamente para agradecerle a la universidad, a la Facultad de Derecho y al doctor Luis Bernardo Díaz por darnos esta excelente herramienta, que va a estar no solo para quienes se inscribieron en el diplomado o quienes sucesivamente se inscriban, sino que va a estar a disposición de todos para que lo compartan, y pues muchísimas gracias. Reiterarles, mi nombre es Nelson Andrés Villabona Rueda, me pueden encontrar a través de mi correo andresvillabona@gmail.com, nelson.villabona@uptc.edu.co, y el blog profeandresvillabona@blogspot.com.